Pues muchas gracias. Hablo en efecto en representación de mis compañeros Jesús Carrasco, Renato Neves y Gustavo Ballesteros. Y como ven, como pueden apreciar por la mascarilla, me encuentro ahora mismo en la universidad y por desgracia no puedo deshacerme de ella por mucho que me apetezca, pero voy a tener que hacerlo así. Espero que me escuchen bien a pesar de este impedimento, ¿no? Bueno, la ponencia o comunicación que queremos presentar en este congreso es precisamente vincular el patrimonio salinero con la producción de sal de calidad y la protección de ese patrimonio a través de esta certificación de la sal que se produzca en determinadas salinas que cumplan con una serie de requisitos, ¿no? Es decir, se trata de convertir a las salinas en un patrimonio vivo a través de esta certificación. Este trabajo surge un poco de la necesidad de aprender o de saber distinguir qué es una sal de calidad de lo que no lo es, ¿no? Muchas veces nos encontramos con sales de colores, vamos a decirlo así, en el supermercado, no sabemos muy bien de dónde vienen, cómo han sido producidas, son muy atractivas estéticamente, pero no sabemos mucho más. Y por tanto tampoco sabemos qué hay detrás de esa sal, cómo se ha producido, si ha sido respetuoso con el medio, con el trabajo, con el patrimonio, con el legado que viene de atrás en la producción de sal. Se nos ocurrió como herramienta para conseguir esto el diseñar un certificado, y cuando empezamos a pensar en esto pues vimos que había toda una nube de certificados y de calidades y de sellos que no facilitaban en absoluto la comprensión y nos preguntábamos si realmente era necesario añadir otro más a toda esta nube, a toda esta selva de certificados, ¿no? Y valorándolo, al final concluimos que sí, que en efecto podría servir, solo que este pues tiene unas características que esperemos que ayuden a distinguir más que a contribuir a la confusión ya existente, ¿no? Ya existen, de hecho, algunos certificados que se aplican a la sal. Aquí en esta imagen podemos ver tres que podían ser otros muchos, pero en general estos tres sí son más o menos conocidos, como puede ser el certificado Slow Food, que se marca aquí en rojo, en distintos espacios salineros de Europa. Tenemos también un sello, en este caso oficial, de denominación de origen europeo, que lo vemos marcado en azul. Y en verde una serie de certificados más pequeños, más de ámbito local o de ámbito regional, que bueno, abarcan salinas sobre todo del litoral en España, Portugal y Francia. Hay algunos más, pero en general que apliquen a la sal como producto, y estamos hablando como producto en este caso, pues sobre todo serían estos. Existen, por tanto, también manuales o sistemas, instrucciones, digamos, para poder hacer una sal según estos criterios, ¿no? Que no solo es un certificado y ya está, sino que hay que cumplir, obviamente, con una serie de requisitos, una serie de aspectos metodológicos a la hora de producirla que están registrados en algunos documentos, que en este caso se trata de unos sellos franceses, los dos documentos que presentamos aquí, pero que documentos similares pues existen para denominación de origen o para Label Rouge, que es una etiqueta francesa para productos alimentarios de calidad. Y también un tema que está empezando a surgir ahora para la sal en concreto, que es el sello de agricultura ecológica. Esto daría para 2 o 3 ponencias más, pero bueno, en Europa se está ahora mismo debatiendo sobre la necesidad o la demanda que hay de otorgar un sello de agricultura ecológica a la sal. Esta herramienta de certificación se ha diseñado en el marco de un proyecto europeo financiado por el programa LIFE. Bueno, los proyectos LIFE, en este caso además de la línea biodiversidad, se enfocan hacia la protección sobre todo de los valores naturales de los lugares que aplican a estas ayudas, en este caso diversas salinas de España y Portugal, pero dentro de esa protección de valores naturales, de especies y de hábitats, está también la mejora de la producción de sal y la mejora de su calidad, porque va perfectamente relacionado, es decir, una mejora del hábitat va a traer como consecuencia una mejor calidad de la sal y viceversa. Una mejor manera o más cuidadosa, digamos, de producir la sal pues va a redundar en una mayor protección de los valores naturales.
Este proyecto, Life Salinas, cuenta, porque todavía está vivo, cuenta con un presupuesto de 1.800.000 euros aproximadamente. Empezó en el año 2018 y está previsto que termine dentro de un año aproximadamente. Bueno, aproximadamente no, por lo que veo, exactamente, dentro de un año. Y bueno, ha sido complejo de sacar adelante, pero por la pandemia, evidentemente, ha sido muy difícil sacar adelante las distintas acciones del proyecto, pero se está haciendo. Y los lugares que participan de este proyecto están el socio principal, que es el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, con la empresa salinera española a la cabeza, que es la propietaria de las salinas que hay en este parque. Y hay espacios salineros asociados, más en concreto en la acción que nos afecta, que es la de la calidad de la sal, en Ibiza, en Alcochete, en Portugal, en el estuario del Tajo, y en Castromarín, que sería el estuario del Guadiana, en el Algarve. Estas serían las acciones del proyecto. Vemos que hay bastantes, no las voy a presentar todas, ni muchísimo menos, pero bueno, hay una serie de acciones destinadas a preparar el proyecto. A continuación, un bloque muy importante, tanto desde el punto de vista de acciones como presupuestario, que son las acciones de conservación y el seguimiento de los resultados de esas acciones de conservación. Y luego hay otro bloque muy importante para la Unión Europea, que es el de la difusión y la sensibilización pública. Y dentro de ese bloque estaría entonces el diseño del certificado de calidad y protección ambiental de la sal producida en espacios de la Red Natura 2000, que son espacios naturales protegidos según normativa europea. Estos serían los 4 espacios piloto que han participado del prediseño, digamos, de la certificación de la sal. Han colaborado, digamos, en aterrizarlo, ¿no? en pasar de la teoría a la práctica. Y hay un 5.º espacio, las Salinas de San Juan, en Guadalajara, porque nuestra intención también es que de este certificado puedan también beneficiarse las salinas de interior, que son bastante abundantes en la península ibérica. Para ello hemos, entre otras cosas, estudiado estándares relacionados con la alimentación y más específicamente con la sal, como puede ser el Códex Alimentario para la Sal, estándares ISO 9000 de calidad, ISO 14000 de medio ambiente, de seguridad alimentaria y de análisis de peligro y puntos críticos de control, APPC, que se emplea muy habitualmente en la industria de la alimentación. Hemos también estudiado sellos de distinta índole, como puede ser denominación de origen, indicación geográfica protegida, marcas un poquito más dedicadas a espacios naturales protegidos, como las hay en diversas regiones de España y en Portugal, sellos de producción ecológica de distinta índole, sellos de turismo patrimonial, como el de Ecosar Atlantis, que fue otro proyecto europeo que terminó hace aproximadamente una década, y otros pues como Slow Food, que ya he mencionado, Tierra Madre, Label Gush, etc. Y finalmente todo esto lo hemos cotejado también con los planes de gestión de los espacios protegidos implicados, de las 4 salinas participantes del proyecto LIFE, ¿no? Los planes rectores de uso y gestión en el caso de los españoles y los planes de ordenamiento y gestión en los casos portugueses. Por supuesto, también hay que mirar la normativa legal que aplica a la sal de uso alimentario, que hay normativa española, portuguesa, y luego hemos también cotejado un poco con la europea dedicada a la producción ecológica, que nos parecía interesante tener esa perspectiva. Y todo esto lo hemos plasmado en este diagrama en el que se dibujan con código de colores cuáles son normas o certificados de obligado cumplimiento, que en este caso estaríamos hablando de la normativa de la ley, digamos, es decir, la ley de producción de sal y la ley asociada a la conservación de estos espacios protegidos. Tenemos también sellos voluntarios, pero con certificación oficial, es decir, con una certificación externa, como puede ser la ISO, como puede ser denominación de origen, APPC, en fin, todas estas. Y finalmente los sellos más flexibles, más endebles desde el punto de vista de control, pero más flexibles desde el punto de vista de gestión, como son Slow Food, Marca Parque Natural, Ecosat Atlantis, etc. Hemos distribuido esta nube de sellos en 3 categorías. En producto, es decir, aquellos que se enfocan a la sal como producto, otros que se enfocan al proceso, es decir, a la manera de producir esa sal, y otros que se enfocan al paisaje o a los valores naturales del espacio, es decir, al entorno en el que sucede esta actividad. Y en la convergencia de esos 3 puntos estaría el sello de Life Salinas, que es el único quizá que mira un poco en esas 3 direcciones, ¿no?
Perdón. Tenemos aquí un pequeño esquema, un dibujo muy sencillo en el que muestra el funcionamiento de una salina prototípica, no representa ninguna en concreto, pero sí representa el proceso de cómo se va concentrando cada vez más la salmuera de un sistema de balsas a otro, cómo eso tiene una serie de valores naturales que proteger en cada serie de balsas y bueno, cómo finaliza el proceso en los montones de sal al fondo que luego finalmente se almacenan y se envasan. Entonces, mirando un poquito cuáles son los puntos más vulnerables en ese proceso, pues serían las transiciones de un sistema de balsas a otro, ¿no? De la entrada de la salina a pues, evaporadores, que serían las primeras balsas, concentradores, que sería el segundo bloque de balsas, cristalizadores el tercer bloque, luego ya la sal cosechada y la sal almacenada y envasada, ¿no? Tenemos un poco todas esas transiciones, son los momentos más críticos de cara al producto, a la vulnerabilidad del producto y a la vulnerabilidad también del sistema, de tanto el proceso como del paisaje. ¿Qué es lo que pretende entonces este sello, abarcando todos estos temas, ¿no? Y haciéndolo en el fondo tan complejo? Pues lo que pretende es destacar una sal que tenga unas características físicas y organolépticas uniformes, es decir, previsibles. Cuando alguien nos vende una sal artesanal con un tamaño determinado y un sabor determinado, pues que eso sea previsible, es decir, que no me encuentre con el paquete de al lado que no tiene nada que ver con el primero, ¿no? Que el método de obtención respete los valores naturales, culturales y humanos del espacio salinero, sobre todo en aquellos que están en la red Natura 2000 y en otros espacios protegidos, y que la actividad, en la medida de lo posible, contribuya al desarrollo socioeconómico local sostenible, es decir, que se base, en la medida de lo posible, en proveedores locales y negocios que hagan sinergias con negocios locales, ¿no? Por tanto, este sello aplica a salinas, en principio, de evaporación solar, son salinas de evaporación solar, porque tiene una lógica paisajística, pero no tiene tanta importancia el tamaño que tenga la salina, la escala de producción, si es artesanal, si es industrial, o la ubicación, si es costera, si es atlántica, mediterránea, o incluso si está en el interior. Sí es importante que sea un lugar que tenga algún grado de protección de sus valores naturales y culturales, es decir, Red Natura 2000, pero también Ramsar, Parque Natural, cualquier otra figura, parque geológico, lugar de interés geológico también y, por supuesto, también bien de interés cultural, que también las hay. Y, por supuesto, que esa sal tenga un destino como uso alimentario, es decir, puede ser uso alimentario con fines comerciales, es decir, una sal que se va a acabar vendiendo en una tienda, en un supermercado, o con fines educativos o demostrativos, es decir, una sal que va a ser fundamentalmente producida para bueno, eventos o para el turismo, para los visitantes. En cualquier caso, es una sal que tiene ese valor añadido del cuidado al espacio y el cuidado al proceso, ¿no? ¿Cómo se obtiene entonces el certificado? Pues hay una fase preliminar en la que la salina que desee certificar su sal, lo que estamos certificando es la sal, no la salina, solicita información a un secretariado que se está diseñando, un secretariado que va a gestionar estos certificados, se firma un acuerdo de certificación y en la fase siguiente habría una auditoría en la cual hay una revisión de documentación y luego una visita en la que se coteja lo que hemos visto en la documentación con lo que sucede en el terreno. Se hacen entrevistas, se toman fotografías, se hace una inspección visual, etc. Y con esto ya se inicia el proceso final de la certificación, en la cual hay una revisión de toda esta documentación. Hay también una revisión por parte de una tercera persona, no voy a decir entidad, pero sí persona dentro de la entidad, persona que no ha estado físicamente en esa visita ni ha estado implicada, hace una mirada, digamos, externa y finalmente se toma una decisión y, bueno, se otorga o no se otorga esta certificación. Estamos todavía en la fase de diseño final, con lo cual queda por ver los plazos, queda por ver el ajuste fino de los indicadores, cómo se van a examinar todos los indicadores, ya están prediseñados, pero falta por ver, bueno, cuáles son los rangos de aceptación de estos indicadores para que se pueda o no otorgar la certificación. Este secretariado permanente tiene vocación de permanencia más allá del proyecto LIFE, es decir, el proyecto LIFE concluirá dentro de un año, pero el secretariado tiene intención de permanecer más allá del LIFE, que eso es uno de los requisitos además que nos marca
la financiación, ¿no? La entidad financiadora, que es la Unión Europea en este caso. El secretariado lo constituyen la empresa Madagua en Portugal y nuestra institución IPAISAL, que es el Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal. Dado que ninguno de nosotros tenemos intereses ni tenemos relación contractual con ninguna salina, por lo tanto mantenemos un poco esa neutralidad y tenemos, bueno, el bagaje que tenemos pues sí nos permite a lo mejor tener un conocimiento más cercano del proceso y de los valores de estas salinas, de tal manera que bueno, se garantiza la neutralidad pero con conocimiento de causa, vamos a decir, ¿no? Esta es un poco la idea de que el secretariado lo formen estas dos entidades. Contaremos con el apoyo de la Universidad de Murcia, que bueno, tiene también mucha experiencia en espacios salineros y más en concreto en las salinas de San Pedro del Pinatar, y nos va a apoyar un poco en la parte más científico-técnica en caso de que surjan dudas con algún indicador o con alguna cuestión específica que pueda aparecer en el proceso. De tal modo que este sistema de certificación está todavía por terminar de diseñar, no se ha implantado aún, se han hecho visitas piloto a estos 5 sitios y se está ahora mismo ajustando, por así decir, haciendo el ajuste fino de los indicadores. Y bueno, el siguiente paso será hacer una nueva visita, ya hacer un ensayo, digamos, de visita e inspección a estos mismos lugares para ver de qué manera se les puede otorgar o no el certificado, ponerlo en práctica y a partir de ahí pues ya es ofrecerlo a las salinas que pueda haber en realidad en cualquier parte del mundo, aunque empezaremos a escala europea, pero cualquier salina de evaporación solar que cumpla estos requisitos que he mencionado antes sería elegible para este posible certificado, que esperemos consiga dar visibilidad al proceso, al producto y al paisaje en el que se producen estas sales y por tanto pues da visibilidad al patrimonio asociado a las salinas, que es al final de lo que se trata. Y con esto quería ya agradecer a ustedes su atención. Comprendo que es un contexto difícil estar así online, pero por supuesto estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por tu magnífica intervención. La verdad es que a mí siempre cuando voy a comprar al supermercado la sal esa del Himalaya, no sé si este sal del Himalaya o de dónde pero siempre hay una ligera interrogación al hacer esa compra. Es una cierta distancia la que hay desde la mina hasta el Himalaya, sí. Eso. Entonces, nada, bueno, seguramente que al final del día de hoy pues tendremos ahí una especie de debate de ideas y chat y demás y seguramente que habrá alguna pregunta para ti. Muchas gracias. Quisiera apuntar solamente, si me permiten, sí. Yo tengo que escaparme a una reunión entre las 6 y las 8, no sé si el debate tendrá lugar en esa franja. No te preocupes, Katia, en cualquier caso. Si no, pues en correo electrónico también estoy disponible. Exactamente, sí. Haríamos alguna cosa. Mi compañero Jesús Carrasco estará allí presencial mañana, con lo cual él también podrá atender a quien... Sí, sí. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias, muy amables. Adiós.